Mi posición en este caso, como ustedes también entienden, es la de un profesional que desde su experiencia obviamente tiene una visión del desarrollo regional y de la política regional que se genera a partir de la descentralización que tuvo el Perú. Bueno, ciertamente un poco para complementar la introducción, hoy día también se celebra el Día de la Propiedad Intelectual en el país y ciertamente es un punto que todavía tenemos flaco como nación, ¿no? El tema de la propiedad intelectual, la innovación no solamente es en el campo privado, sino también en el campo público. Y este tipo de escenarios de capacitaciones virtuales, en donde obviamente se tocan temas que no son muy comunes, también es parte de hacer cosas nuevas, que es justamente lo que tenemos que buscar en el Estado, ¿no? Y también a nivel nacional, ¿no? No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos, porque eso obviamente ya sabemos que no genera un cambio. Bien, en relación al tema, como les comentaba, ya entrando de frente a tono, gestión regional, todos de repente tenemos esta visión, ¿no? Esta visión de, de- del país, ¿no? Hay un centralismo, ¿no? Y vean esta imagen. Eh, Perú principalmente se concentra en Lima, ¿no? El 48%, de repente esos datos no están muy precisos hasta este momento, pero a grandes rasgos es lo que tenemos, ¿no? 48% del PBI se concentra en Lima, prácticamente mayor cantidad de personas en ese caso buscan estar en Lima porque obviamente se genera un desarrollo económico mucho mayor que en las regiones, ¿no? Eh, Hay una concentración de más del 50% de servicios gubernamentales en Lima, hay una desarticulación económica del territorio, ¿no? Y este es un tema también que preocupa, ¿no? El 32% de la población se concentra en Lima. Aquí tenemos, por ejemplo, Lima, pero ¿qué otras regiones tienen, digamos, esa misma capacidad de poder tener el desarrollo económico que tiene Lima? De repente Arequipa, ¿no? Quizás también en este caso Trujillo, pero, o Piura, pero no es así en todos lados, ¿no? Por ejemplo, en Colombia tenemos 4 regiones bueno, 3 regiones que le pueden en este caso o estar en el mismo nivel que la capital, en ese caso que Bogotá, y así obviamente también en Chile, ¿no? Entonces, esa es justamente una visión dependiente del centralismo y de lo que obviamente buscamos cambiar, ¿no? Igual, tenemos una debilidad de capacidades institucionales en las regiones y obviamente también en los gobiernos locales, ¿no? Y bueno, bajo ese enfoque, perdón, bajo ese enfoque, en la Constitución Política del Perú de 1993 existió esa necesidad, ¿no? Teníamos un gobierno concentrado, cerrado en este caso para el tema económico, y cuando se abre este modelo de economía social de mercado, existe una necesidad de abrir la economía, de abrir en este caso el país a las inversiones, y esto obviamente no podía seguir viéndose bajo la misma óptica centraliza. Necesitábamos en este caso descentralizar la toma de decisiones porque obviamente ya en este enfoque de regiones, cada región obviamente tiene sus necesidades, tiene también sus ventajas y era necesario el poder abrir el país para que obviamente cada región pudiera en este caso tomar sus propias decisiones en función a su desarrollo económico, territorial, también poblacional, ¿no? Bajo ese enfoque, la descentralización en este caso está identificada en la Constitución y es una política permanente del Estado. Todos entendemos que a través de la descentralización las buenas intenciones eran el desarrollo integral del país y obviamente este proceso se realizó de forma progresiva y ordenada, ¿no? A la final lo que buscamos en el proceso de descentralización es un desarrollo regional, departamental y provincial, obviamente, inclusive también a nivel distrital. Entendemos que bajo ese enfoque de descentralización, y esto es un tema que también muchas veces nos llama la atención, existen 3 niveles de gobierno, ¿no? Un gobierno nacional, un gobierno regional y un gobierno local. En cada uno de ellos, obviamente, hay un alcance, ¿no? El gobierno nacional es evidente, el gobierno regional tiene una esfera, en este caso, de proyección, y el gobierno local. Es correcto afirmar en este caso que bajo el principio de legalidad una disposición regional no podría ir en contra de una disposición nacional, y así también una disposición local no podría ir en contra de una disposición regional y de una disposición nacional. Pero
muchas veces, y es una parte que vamos a ver en este punto, existen algunas disposiciones administrativas dentro, obviamente, las competencias que tienen los gobiernos regionales, donde muchas veces existe algunas disposiciones que van en contra de regulaciones nacionales, y esto obviamente también dentro de la práctica de los gobiernos regionales puede afectar su desarrollo, ¿no? Y es justamente esta parte que quería enfatizar, ¿no? El ejercicio del gobierno en el marco de las competencias debe preservar la unidad, integridad del Estado y de la nación. Es decir, tenemos un gobierno nacional, un gobierno descentralizado, gobiernos regionales, pero eso no involucra que tengamos en este caso que desmembrarnos, ¿no? Sino que tengamos obviamente un enfoque unitario, nacional, pero que cada región pueda desarrollar sus necesidades en función a las competencias que se les ha descentralizado. Y bueno, creo que es importante entender la diferencia entre descentralización y desconcentración, ¿no? Cuando estamos hablando de desconcentración, el poder se mantiene en una sola, pero obviamente reparte, se reparte en distintas unidades que reportan al principal, ¿no? Yo puedo tener una desconcentración y puedo tener oficinas en todas las regiones, pero obviamente quien toma las decisiones siempre sigue siendo el que ha delegado ese poder, ¿no? El central, digamos, ¿no? En cambio, cuando hay una descentralización, hay una entrega de poder para que las nuevas instituciones o las nuevas unidades descentralizadas tomen sus propias decisiones sin, obviamente, que depender o en todo caso tener que consultar a quien obviamente les ha delegado, ¿no? Entonces esa diferencia es sustancial para entender que la descentralización involucra que los gobiernos regionales y también los gobiernos locales tomen sus propias decisiones en el marco de sus competencias. Bueno, este es un punto importante. Regularmente, y también el presidente del gobierno ya lo ha establecido, existe una política general del gobierno nacional en donde esto se ha emitido a través del Decreto Supremo 164/2021, del 15 de octubre del 2021, y que es de aplicación inmediata para los 3 niveles de gobierno, y en donde obviamente el eje número 5 de descentralización, fortalecimiento institucional y de servicio civil comprende en este caso estas líneas de intervención, ¿no? Fortalecer el ordenamiento territorial, fortalecer la descentralización e institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales. Y este es un aspecto fundamental, fortalecer la descentralización e institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales, porque muchas veces dentro de una región tenemos el gobierno regional a través de sus unidades y también tenemos instituciones como por ejemplo los organismos técnicos especializados y otras dependencias obviamente del Ejecutivo que muchas veces tienen que articular, pero que esta necesidad de articulación no se desarrolla. Y bueno, ustedes también recordarán que en el marco de este proceso de descentralización ya no se establece una política de gobierno, sino una política de gobernanza, en donde el sector público tiene que involucrar al sector privado y también a los grupos de interés en la toma de decisiones para que obviamente esta conducción y es justamente la articulación no solamente con el sector público, sino también el sector privado para obviamente aterrizar las políticas nacionales que más adelante lo vamos a ver. Bueno, un poco para entrar en definición de lo que los gobiernos regionales pueden hacer, ¿no? Los gobiernos regionales tienen una autonomía, como ustedes ven ahí, autonomía política, una autonomía económica y una autonomía administrativa. En el campo político, tienen la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que les son inherentes. Esto, nuevamente reitero, no puede involucrar bajo ningún escenario que el gobierno regional emite una norma que va en contra de otra norma de alcance nacional. ¿Por qué? Porque eso obviamente podría involucrar una barrera burocrática si estamos hablando del campo económico o en todo caso, obviamente podría generar un conflicto normativo, ¿no? Entonces, punto número 1, bajo la autonomía política, el gobierno regional puede adoptar y concordar las políticas, planes y normas de los asuntos de su competencia en el marco de las políticas nacionales, ¿no? En aras de poder generar una unidad con las políticas nacionales. Bajo el aspecto de la autonomía económica,
También los gobiernos regionales tienen la facultad de crear, recaudar y administrar sus rentas e ingresos propios y aprobar sus presupuestos institucionales conforme a las normas que dicte el ente rector en materia presupuestaria y las leyes anuales de presupuesto, ¿no? Su ejercicio supone reconocer el derecho a percibir los recursos que le asigna el Estado para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, bajo esta autonomía económica, esta facultad también de crear, recaudar y administrar tampoco podría, pues, ir en contra de las políticas nacionales, ¿no? De repente existe una necesidad de recaudar mayores ingresos y obviamente no hay de repente mejor manera de pensar hacerlo a través de sacar una disposición administrativa obviamente que contraviene de repente una norma de alcance nacional. Esto obviamente aún en el campo económico también iría en contra de una regulación de alcance nacional, ¿no? Y la autonomía administrativa, que sería la facultad de organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad. Esto, nuevamente reitero, tiene que estar concordado con las políticas nacionales y sectoriales y sistemas administrativos funcionales, ¿no? Y respetando siempre, siempre el principio de legalidad. Entendemos que bajo el enfoque público, los funcionarios solamente se encuentran autorizados a desarrollar las actividades, las funciones que les han sido encomendadas en el marco, obviamente, del principio de legalidad y en el marco, obviamente, de la regulación nacional. Y, obviamente, esto no podría involucrar que cualquier disposición de carácter político, económico y administrativo pueda ir en contra de esta regulación de alcance nacional. Un poco para darles un ejemplo de ello, ¿no? En una región, no voy a decir el nombre de la región, se emitió una norma que reconocía a un organismo, a una persona jurídica que iba a tener, en este caso, la administración de una determinada categoría que tiene el Estado para determinados productos, y teníamos, o bueno, existe hasta este momento una norma de alcance nacional que establece unos requisitos. Bueno, a través de una ordenanza regional se creó un órgano, obviamente, incumpliendo la regulación del alcance nacional, y ya se creó un órgano, se le puso el nombre y obviamente se estableció su inicio institucional. Entonces, esto obviamente, cuando se analizó, se veía que esta norma, como ordenanza regional, iba en contra de una de alcance nacional, y que por consiguiente teníamos ahí un problema de naturaleza jurídica, ¿no? A eso es lo que justamente me refiero. Bueno, esto obviamente también tiene que estar articulado dentro del stock regulatorio con la ley de bases de la descentralización y obviamente esto parte de la ley orgánica de los gobiernos regionales, ¿no? A las finales tenemos esto, ¿no? Que es una taxonomía de lo que se busca, ¿no? El Poder Legislativo emite normas de alcance nacional, el Poder Ejecutivo también a través de los decretos legislativos, el Poder Judicial obviamente también dicta las decisiones obviamente que muchas veces son tomadas en cuenta por los funcionarios públicos para la ejecución de las políticas, planes y obviamente regulaciones. Los gobiernos regionales, como ustedes pueden apreciar en la imagen, obviamente tienen un alcance que va en una escala que obviamente tiene o en la que pueden ejercer sus competencias, y asimismo también los gobiernos locales, provinciales y distritales, ¿no? A esto de manera transversal, obviamente también se ve influenciado los organismos constitucionalmente autónomos, Contraloría, Defensoría, SBS, BCR, ¿no? Un poco reiterando, el gobierno ejecutivo tiene un alcance nacional y obviamente tiene competencias exclusivas, ¿no? De emisión de normas, por ejemplo, las leyes, los decretos legislativos. Los gobiernos regionales tienen obviamente competencias compartidas. Y en este caso, por ejemplo, quiero a modo de ejemplo poner lo siguiente, ¿no? Tenemos un Ministerio de Educación y en las regiones tenemos las direcciones regionales sectoriales de educación. Dentro de estas direcciones regionales sectoriales tenemos las UGELES, y obviamente las UGELES se encargan, comunidades en este caso locales, de verificar el cumplimiento de las disposiciones de alcance nacional y obviamente también articular algunas disposiciones de alcance regional. A ese punto, ¿no? La política nacional, la regulación de alcance nacional le emite, en este caso, el ente competente, que sería del sector educación, el ministerio, pero ya en el plano regional
las direcciones regionales sectoriales se encargan de ejecutar y de, obviamente, aterrizar en el plano material las disposiciones y, obviamente, no podríamos aceptar que en el alcance regional se emite una norma que va en contra de una de alcance nacional, ¿no? Igual, bajo esa misma lógica, los gobiernos locales, provinciales y distritales también tienen competencias delegadas, pero que tienen que tener esa verticalidad y uniformidad en la emisión de regulaciones, ¿no? Un poco para detallar los alcances de los gobiernos regionales, ¿no? La finalidad, en este caso, que los gobiernos regionales, como ya muchos de repente lo percibimos, tienen en este caso como finalidad esencial el fomentar el desarrollo regional integral, sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes. Entonces, desde ese punto, vemos que no solamente es administrar el stock de bienes del Estado, sino que también hay una actividad que más adelante lo vamos a ver, que son las actividades de promoción, ¿no? Entonces, el gobierno regional no solamente articula y administra, sino que también promueve el desarrollo económico. La misión de los gobiernos regionales es, obviamente, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias que les han sido compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región. Entendemos, obviamente, que una política nacional, ya sea una política pública de carácter transversal o de carácter vertical, tiene en este caso que en los gobiernos regionales tener una materialización, y es justamente una de las misiones de los gobiernos regionales. Y bueno, todos buscamos y esperamos en cada escenario regional, de gestión regional, un desarrollo, ¿no? Que comprende no solamente la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental a través de los planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, desarrollo social, equitativo y conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional. Bueno, esto es, digamos, el acto misional, ¿no? Es decir, lo que se busca, lo que se espera, pero del dicho al hecho, obviamente ya entendemos que hay una brecha que es llevarla a cabo, articularla, y es justamente parte de la gestión, lo que va a permitir en este caso entender qué es la gestión regional, cómo lo tenemos que aterrizar, cuáles son los roles que yo tengo como gestor regional y en función a ello articular mis instrumentos, mis recursos, mis competencias y obviamente aterrizarla en distintos escenarios, ¿no? Distinto de gestión económica, gestión social, gestión territorial y gestión en este caso administrativa, ¿no? Todo esto en un entorno de gobernanza busca o está orientado a desarrollar no solamente de carácter vertical, sino transversal todos estos aspectos que les he comentado. Bueno, la administración regional, obviamente ya lo veíamos en la sesión pasada, la sesión pasada de modernización del Estado no puede estar ajena a esto, ¿no? La administración regional se ejerce bajo un sistema gerencial y se sustenta en la planificación estratégica, como obviamente es entendible. Si queremos aterrizar una visión, necesitamos un plan que nos permita tener una visión, una misión, objetivos estratégicos y actividades estratégicas que nos lleven, en este caso, a resultados concretos. Esto aterrizado en una organización, dirección, ejecución, evaluación y control, ¿no? Dentro de lo que veíamos en este caso como una esfera de mejora continua, ¿no? Y ciertamente dentro de todo este tema de sistemas funcionales, administrativos y rectorías sectoriales, es evidente que la supervisión de los actos de administración o actos administrativos que ejecutan los gobiernos regionales se ejecute obviamente conforme a los sistemas administrativos, ¿no? Para que no exista ese conflicto que se podría generar, bajo los ejemplos que ya les he comentado. Nosotros veíamos en la sesión que les tocó ver conmigo estos temas, ¿no? De los pilares de la modernización de la gestión pública que también son aplicables a los gobiernos regionales.
De repente, alguno de ustedes en su interacción con alguna actividad del gobierno regional ha visto o ha podido materializar o aterrizar, digamos, alguno de esto. De repente algunos están haciendo algunas actividades, prácticas, o de repente es trabajador de un gobierno regional, entonces sabe que esto obviamente se aterriza, ¿no? Bajo el primer pilar, en este caso, las políticas públicas, planes estratégicos y operativos, el presupuesto por resultados, la gestión por procesos, simplificación administrativa, servicio civil meritocrático y sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación. Es obviamente alineado de manera transversal a un gobierno abierto, gobierno electrónico y articulación intergubernamental. Como les comentaba, desde el plano regional, lo que podemos apreciar es que en la articulación intergubernamental, interinstitucional, tenemos una brecha que superar, porque es difícil, no solamente en el plano, digamos, institucional, poder articularnos entre instituciones, sino también con la sociedad civil, ¿no? Y justamente ese es un aspecto en los escenarios de desarrollo económico que es flaco, ¿no? La asociatividad, ¿no? Tenemos, digamos, buenas potencialidades, pero articularnos bajo un sistema asociativo es difícil. Y ejemplos tenemos. El sistema cooperativo de repente no ha dado los resultados que se esperaba. Las asociaciones, obviamente, en algunos casos, nacen como una persona, ¿no? Crecen y desaparecen, ¿no? Entonces, esa es una necesidad social que también, obviamente, forma parte de estas competencias transversales que tiene que tener el desarrollo regional, ¿no? Principalmente en el aspecto económico, ¿no? Cómo articulas los sectores en la región para que obviamente podamos tener un desarrollo económico y así también, por qué no decirlo, en el sector social y los demás sectores que son de competencia del gobierno regional. Bueno, un poco para detallar este tema, ¿no? Para entender que vamos camino hacia una modernización de la gestión pública de alcance regional, tenemos que estar obviamente orientados al ciudadano. En este caso, las intervenciones del gobierno regional tienen que estar diseñadas a satisfacer las necesidades. Y, por ejemplo, en el caso de Tacna, ahorita tenemos una problemática principalmente orientada en función a la migración, siendo una ciudad de frontera. Obviamente hay una situación que se está presentando, una problemática que requiere, en este caso, una atención, ¿no? Como de seguridad, de solución de un problema público, y así también pueden existir diversas necesidades que obviamente tienen que ser atendidas por los gobiernos regionales. Esto obviamente tiene que estar orientado a resultados, ¿no? La intervención que tiene el Estado no puede ser simple y llanamente para generar un número en el plan estratégico, en el plan operativo, para cumplir de repente una meta, sino que necesariamente tiene que generarse un valor. La persona que termina, en este caso, esa interacción con la actividad del gobierno público, con la actividad de la municipalidad, tiene que percibir un beneficio, para que obviamente de esa manera podamos decir que estamos cumpliendo esta orientación a resultados, que busque generar un impacto positivo en las personas. Y como toda actividad del Estado, bajo un enfoque de eficacia y eficiencia, transparencia y economía, por qué no decirlo, ¿no? Ese es otro tema también que es importante, la flexibilidad. Las entidades públicas adaptan su organización y procesos para responder oportunamente a la heterogeneidad y coyunturas propias del entorno donde intervienen, como sucede muchas veces en las regiones, ¿no? En el norte tenemos ahorita, en este momento tenemos una problemática vinculada al tema climático, ¿no? Y hay obviamente un problema social que se desencadena. En la parte del sur tenemos en este caso lo que es la migración. Hasta años anteriores teníamos un problema de clima también, ¿no? El friaje. Entonces, esto obviamente requiere que las instituciones en esta línea de flexibilizar, no flexibilicen la regulación, flexibilicen los procesos para que puedan canalizar los recursos del Estado y que pueda llegar de mejor manera a la ciudadanía. No, nadie quiere que bajo ese enfoque de flexibilidad se transgreda la ley, sino que se cumpla, pero obviamente de manera más eficaz, más eficiente y de manera más rápida que agregue valor al ciudadano, ¿no? Y esto va en la línea de la simplicidad y armonización, ¿no? Tenemos que hacer más simple la interacción
con la administración pública. Y en eso, obviamente, no tenemos que estar esperando el alcance, la regulación de alcance nacional o en todo caso el efecto del gobierno nacional, sino que también desde los gobiernos regionales se debiera implementar esta política de simplificación. Va desde lo básico, ¿no? Los TUPA, los requisitos, los procedimientos, ¿no? El achatamiento de los procedimientos y la reducción de los requerimientos garantiza obviamente una simplicidad y la armonización con las normas de alcance nacional, ¿no? Y hay una serie de ejemplos, principalmente, por ejemplo, en los casos de licencias de funcionamiento, de repente en un alcance municipal, la norma establece requisitos, la ley de licencias de funcionamiento establece algunos requisitos, pero algunos municipios a través de ordenanzas incrementan o en algunos casos implementan algunos requisitos adicionales. Esto obviamente ya desnaturaliza la armonización que debiera existir entre los gobiernos subnacionales, principalmente los gobiernos regionales, con los de alcance nacional. Y bueno, en una región, en Tacna, de repente tenemos 4 provincias y principalmente el 80% de la población se encuentra en una de ellas, en la provincia de Tacna. Entonces hay, digamos, una concentración poblacional que facilita el trabajo de muchas instituciones, ¿no? Pero en otras regiones hay un desarrollo provincial mucho más acentuado en distintas provincias que obviamente necesita que el gobierno regional reconozca esta heterogeneidad, ¿no? Las distintas visiones, ¿no?, que se puedan tener en los distintos escenarios provinciales y regionales. Bueno, esta es parte de lo que ya ustedes ya lo vieron, ya lo vimos también en alguno de los módulos, seguramente lo siguen viendo ya a mayor profundidad, la simplificación administrativa, ¿no? Nadie quiere, en este caso, procedimientos engorrosos, la calidad en las regulaciones, el gobierno abierto, la coordinación interinstitucional, la estructura, organización y funcionamiento del Estado, la mejora en la productividad, la gestión de procesos, la evaluación de riesgos de gestión o evaluación de riesgos y la gestión del conocimiento. Esto que hemos tocado también se debe encontrar presente en la gestión regional. A las finales tenemos esto, ¿no? La administración regional busca en esa línea de modernización de la gestión pública, en la articulación interinstitucional, una aplicación vertical y una aplicación horizontal, ¿no? En esencia, del modelo de gobierno unitario y descentralizado, obviamente buscamos que la política regional busque, digamos, una articulación hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba hacia el gobierno nacional y hacia abajo también a través de las coordinaciones con los municipios, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Consejo de Coordinación Intergubernamental, los consejos de coordinación regional, las agencias regionales de desarrollo, que son agencias de articulación con los municipios, los gobiernos regionales, los organismos técnicos especializados. Por ejemplo, en el caso de Tacna, hay una agencia de desarrollo regional que articula algunos temas priorizados, ¿no? Por ejemplo, los temas agrícolas, principalmente vinculados a algunos productos, necesitan la articulación a través de estas agencias regionales de, por ejemplo, las direcciones regionales de agricultura, organismos técnicos especializados como el INDECOPI, el INIA, SENASA, OEFA, y así una serie de organismos técnicos especializados, como también los gobiernos subnacionales, en este caso los gobiernos locales, ¿no?, distritales y provinciales, para, obviamente, establecer escenarios de convergencia que permitan canalizar las necesidades a través de planes, ¿no? Y en el caso horizontal, las mancomunidades regionales, que obviamente ese es un escenario que todavía se viene desarrollando, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, las juntas de coordinación interregional y las comisiones multisectoriales, ¿no? En todas las regiones, estas comisiones multisectoriales buscan aterrizar políticas de alcance nacional. En el caso, nuevamente, del sur, bueno, para no hablar de Tacna, por ejemplo, hay una comisión multisectorial vinculada a los temas, en este caso, de contrabando, los temas también de algunos
temas de seguridad, ¿no? Como Contrafalme, ¿no? O, perdón, como Coresec, ¿no? Entonces, estos escenarios obviamente involucran, como los Coremipe, ¿no? Buscan en este caso la interacción no solamente de los funcionarios regionales, sino también de los locales, municipios, también el agente privado, en este caso a través de las cámaras de comercio, y también los agentes de los organismos técnicos especializados. A las finales, lo que buscamos es que la administración regional se ejerza bajo un sistema gerencial y se sustente en la planificación estratégica, nuevamente reiterando, la organización, dirección, ejecución y evaluación y control dentro del marco de las normas de política nacional emitidas por los sistemas administrativos que ustedes vean aquí, ¿no? Y esto es ya en el plano material, ¿no? Los sistemas funcionales tenemos defensa civil, seguridad ciudadana, ¿no? Hay un sistema de defensa civil, ¿no? Un sistema de seguridad ciudadana que se articula a través de los PREMIPE, de reinserción de adolescentes, de información de recursos hídricos, ahí también de repente será el ANA, ¿no? Y algunos otros organismos técnicos especializados, de desarrollo e inclusión social, de gestión forestal y de fauna silvestre, también hay algunos organismos técnicos especializados que intervienen para la prevención de la violencia contra la mujer, y etcétera, y un largo etcétera, 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 ¿no? Hay muchos sistemas, obviamente, que requieren la participación de los gobiernos regionales, y esto de repente podría involucrar una diversidad de escenarios en donde tienen que intervenir, ¿no? Y asimismo también los sistemas administrativos que son transversales, obviamente, al Estado, ¿no? La gestión de recursos humanos, abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento y demás. La suma organizada y articulada de normas, órganos y procedimientos destinados a proveer a la administración pública de los insumos necesarios para cumplir eficientemente sus fines institucionales, obviamente se dan a través de estos sistemas, ¿no? Los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Bueno, esto un poco pasando, para que no nos gane la hora, es lo que es en el plano ya, digamos, estructural, ¿no? Las políticas nacionales, obviamente, se tienen que ejecutar. Hay políticas multisectoriales, políticas públicas, obviamente, que involucran a varios ministerios. Las políticas sectoriales, a través de los planes estratégicos sectoriales multianuales, los planes de desarrollo regional, local concertado, y obviamente las políticas institucionales a través de los planes estratégicos institucionales y los planes operativos institucionales, ¿no? Ahora, aquí vamos a detenernos un poco porque vamos a entrar a hablar de lo que en sí también los gobiernos regionales tienen descentralizados, que son justamente estas facultades regulativas, de planificación, administrativas y ejecución, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la facultad o de la función normativa y reguladora, estamos hablando justamente de que los gobiernos regionales pueden aprobar normas de alcance regional y regular los servicios de su competencia, ¿no? Entonces, esta obviamente es una facultad que los consejos regionales pueden llevar a cabo, ¿no? A través de los escenarios en donde intervienen, ¿no? Desarrollo social, económico. Igual la función de planeamiento, diseñando políticas, prioridades, estrategias y programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, ¿no? Conforme a la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. La función administrativa y ejecutora, organizando, dirigiendo y ejecutando los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas necesarias para la gestión regional con arreglo a los sistemas administrativos nacionales que veíamos, ¿no? Entonces, así como el gobierno regional tiene estas mismas facultades, que son las actividades de la administración pública, que desde el derecho administrativo se reconocen, ahora vemos que en el plano regional también obviamente se encuentran presentes y también seguramente están presentes en los municipios, ¿no? Porque también los municipios pueden emitir normas de, obviamente, alcance menor. Igual, como les comentaba, no es solamente la gestión de los recursos públicos, ya sea de carácter presupuestal o de bienes, sino también la de gobernanza. Y en el caso de la gobernanza tenemos en este caso la promoción de inversiones, ¿no? Incentivando y aprobando las actividades del sector privado, nacional y extranjero,
orientado a impulsar el desarrollo de los recursos regionales y creando los instrumentos necesarios para tal fin. Bajo ese escenario, tiene que tenerse presente que el gobierno, tanto regional como local, municipios, entiéndase municipios, no pueden intervenir de manera directa como un agente económico en la economía, porque eso obviamente altera el régimen de economía social de mercado y el principio de subsidiariedad. Lo que se busca es que en el mercado los organismos públicos promuevan, ¿no?, el desarrollo de inversiones a través de la intervención de los privados para que obviamente estos generen una oferta en donde las personas, todos nosotros consumidores, podamos elegir, podamos establecer qué es lo que buscamos a través de la oferta variada y no obviamente tener una sola que espante de repente o que reduzca la inversión privada por obviamente la presencia de un agente público. Y bueno, ciertamente también, así como hay una actividad de promoción, de regulación, de administración, también hay una función de supervisión, evaluación y control, ¿no? Fiscalizando la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios y fomentando la participación de la sociedad civil. Ciertamente, este es un objetivo anhelado por muchos, ¿no? Estas son las funciones que se han delegado, ¿no?, de manera ya específica y aterrizando mucho más estos temas, ¿no? Las funciones, por ejemplo, en materia de educación, a través de las direcciones regionales, de cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación, ¿no? En todas estas hay, en este caso, direcciones regionales que las absorben y también hay algunos comités. Las funciones en materia de trabajo, a través también de una dirección regional, promoción del empleo y de la pequeña y microempresa. Y entendemos que también hay un organismo técnico especializado, obviamente, que se encarga de la fiscalización laboral, ¿no? Igual, funciones en materia de salud a través de las direcciones regionales sectoriales y entendemos que también hay otros organismos técnicos especializados como su salud, de alcance nacional, obviamente, que se encargan de la fiscalización sin perjuicio de las actividades de gestión, tanto de promoción, de regulación y de desarrollo que puedan tener los gobiernos regionales. De igual forma, en materia de población, en materia agraria, que en el caso de las regiones es un tema bastante prioritario, ¿no? Y obviamente ahí tenemos a varios organismos técnicos especializados y también de apoyo que van coadyuvando en la función regional, específicamente Agroideas, Agrorural, Concodes, INIA, Indecopi, SENASA. Igual en el caso de la función, perdón, en el caso de la función pesquera, en materia de industria, igual, ¿no? Las direcciones de comercio exterior y turismo. Tenemos otras más por aquí: transportes, telecomunicaciones, vivienda y saneamiento, hidrocarburos a través de las direcciones de energía y minas, que en algunos casos en las regiones del sur son son materia de interés, ¿no?, por el desarrollo de algunos proyectos mineros. Las funciones en materia de desarrollo social, igualdad de oportunidades, defensa civil, seguridad ciudadana, también un tema bastante prioritario. Funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, en materia de turismo y en materia de artesanía. En sí, todas las funciones que ustedes están viendo están a cargo de los gobiernos regionales, y bajo ese enfoque obviamente podríamos decir cómo se va a soportar toda esa carga administrativa, funcional, ¿no? Bueno, la ley orgánica de gobiernos regionales ha establecido en este caso un modelo que ustedes tienen en pantalla, ¿no? La gerencia regional, gerencia general regional, es la que obviamente opera el aparato administrativo y obviamente tiene organismos de línea, en este caso, como las gerencias de desarrollo económico, la gerencia de desarrollo social, la gerencia de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento, la gerencia de recursos naturales y gestión del medio ambiente y la gerencia de infraestructura, ¿no? Todas estas gerencias obviamente tienen estas facultades, ¿no? La gerencia de desarrollo económico, industria, ¿no?, tiene una subdirección o subgerencia de industria, de comercio, turismo, artesanía, de pesquería, minería. Entonces, vemos que se van disgregando todas las competencias y dentro de estas todavía hay algunas
unidades especializadas, ¿no? Entonces, es una articulación bastante amplia, ¿no? Igual en el caso de la Gerencia de Desarrollo Social, educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, deporte, salud, vivienda. Igual en el caso de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial, las que ustedes ven en pantalla. En la de gestión natural, gestión de recursos naturales y gestión del medio ambiente, igual. Y la de infraestructura, ¿no? Que regularmente es la que quizás tiene más atención, ¿no? Proyectos de transporte, de repente carreteras, algunas construcciones, edificios. Por ahí obviamente viene también la crítica, ¿no? En el tema de contrataciones con el Estado, ¿no? Ahora, todas estas gerencias obviamente tienen sus presupuestos, tienen sus objetivos, están alineadas a obviamente políticas de alcance nacional, políticas públicas, políticas sectoriales, regulaciones de alcance nacional, ya sea por el legislativo, por el ejecutivo. Entonces, aquí obviamente hablar de esto es hablar prácticamente de un gigante que nos podría llevar mucho, mucho tiempo. Aquí yo sí quisiera entrar a un tema más específico que es cómo hacemos ya de cara a la fiscalización de la gestión regional, cómo hacemos en este caso una fiscalización y no necesariamente desde el sector público, sino también desde el sector privado, ¿no? Entonces aquí quisiera entrar en un tema que si bien no estaba comprendido en el temario que se me propuso, sí creo que es importante que todos ustedes manejen porque es un tema que involucra la participación ciudadana. Y es justamente lo que es parte de la gestión regional, ¿no? Buscar la participación ciudadana a través, obviamente, de su intervención en no solamente la toma de decisiones, sino también en la fiscalización de esa toma de decisiones. Bien, para empezar este temita, quería comentarles lo siguiente, ¿no? Tenemos esta frase, ¿no? El antiguo adagio de que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones aplica a muchos aspectos de la vida, siendo uno de ellos la política regulatoria, ¿no? Muchas veces las buenas intenciones no nos han llevado a resultados positivos, ¿no? Entonces, la política de desarrollo regional no está exenta de fallas, ¿no? Y algunas de las fallas, en este caso, que se pueden generar a través de la regulación que puedan emitir los gobiernos regionales, a través de su intervención, en este caso, ya sea a través de su propio personal, programas, puede llevarnos, en este caso, principalmente a regulaciones ineficaces, ¿no? En el caso de regulación específicamente, efectos generados por regulaciones que no se condicen con los objetivos esperados, no generan los efectos que se esperan, regulaciones ineficientes, obviamente que se generan a un costo que ya no es razonable aceptar, y regulaciones contraproducentes, ¿no? Efectos generados por regulaciones que no solo son inefectivas, sino que generan un efecto contrario. ¿Qué genera que tengamos estas fallas en la emisión? Y vamos a hablar específicamente de la emisión de regulaciones, que justamente es uno de los aspectos que tiene los gobiernos regionales y también los gobiernos locales, ¿no? Y también el gobierno nacional, ¿no? Porque esta es una situación que se presenta de manera transversal. Bueno, muchas veces estas fallas en la regulación generan un escalamiento o producen efectos indirectos negativos, ¿no? En vez de solucionar los problemas, estos se agravan, escalan, ¿no? Crean incentivos perversos o no intencionales para, obviamente, eludir estas acciones de corrección. Y esto, obviamente, se conoce como un cumplimiento creativo o una elusión de estas obligaciones, ¿no? Muchas veces también se puede generar lo que se conoce como el etiquetado, ¿no? Muchas veces cuando calificamos algunas actividades, estas obviamente por esta etiqueta que se les pone, terminan pasando al otro lado de la vereda, que es obviamente el incumplimiento o en todo caso la infracción normativa. Hay un desplazamiento, en ese caso inmediato, de la actividad a una zona no reglamentada, ¿no? Muchas veces regulamos algunas actividades y lo que vemos es que esa actividad que buscaba ser regulada se traslada hasta otra zona. Hay también algunos casos de subregulación, sobreregulación y desincentivo a la innovación, ¿no?
Muchas veces también tenemos un exceso de disuasión, somos muy de repente disuasivos y eliminamos toda actividad. Muchas veces también se puede crear un riesgo moral, las personas pueden tener incentivos para no actuar de manera honesta, muchas veces se exacerba lo que se pretende mejorar, ¿no? Somos muy vehementes, muchas veces se interactúa negativamente con los otros regímenes reguladores, ¿no? Generando conflictos en las normas, ¿no? Vamos a ver algunos de estos aspectos. El escalamiento, por ejemplo, ¿no? Los pesticidas, por ejemplo. Se prohíben pesticidas con un nivel bajo de ingredientes que generan cáncer, ¿no? O existen en el mercado pesticidas ya permitidos con mayores niveles, ¿no? Entonces, esto obviamente lo que genera es que en vez de reducir los niveles de pesticida, estos se incrementen, ¿no? Igual, el efecto de la fruta prohibida, ¿no? Los incentivos no intencionales, ¿no? Muchas veces podemos prohibir, por ejemplo, eh, prohibido cazar especies en extinción, como es hacia aquí. ¿Qué va a generar en las personas que se dedican a esta actividad? Que obviamente pretendan, dado que de repente no van a tener ya más adelante, pretendan obviamente alcanzarlos, ¿no? O prohibido incrementar los precios de las rentas de un inmueble, ¿no? Esto tiene un efecto totalmente contrario, ¿no? Genera una sobretensión y esta sobretensión termina generando un mayor escalamiento, ¿no? Igual, de esto somos bastante buenos, quizás en algunos escenarios en el Perú, ¿no? Siempre nos calificamos como, o bueno, también nos identifican como personas muy creativas y eso tiene un lado positivo y tiene un lado negativo también. En el caso del lado negativo, este tema del incumplimiento creativo o bueno, aquí tenemos adaptación o cumplimiento creativo que en sí se conoce también en este caso como ilusión, ¿no? La ley, echa la trampa, ¿no? La regulación rigurosa puede generar comportamientos de adaptabilidad y de desviación activando la creatividad del sujeto. Evasión tributaria, consecuencia de consejería contable, ¿no? Hay una ilusión, lo que se conoce como ilusión, creación de empresas subsidiarias y contratación de personal por pocos meses para actividades permanentes, obviamente buscando no generar una relación laboral, ¿no? Y de esa manera, de repente, eh, regularizar una situación, obviamente, que no es la deseada, ¿no? El etiquetado es estigmatización, ¿no? La regulación identifica, por ejemplo, un sujeto y lo califica como propensos al incumplimiento. ¿Qué creen que va a hacer esa persona? Pues simple y llanamente se va a comportar como lo que ha sido etiquetado, ¿no? Si dicen que yo soy así, pues así seré, pues, ¿no? Entonces esto genera que esa persona adopte ese comportamiento y a eso se le conoce en ese tipo de fallas en el mercado que muchas veces son generadas por el Estado como etiquetado. El desplazamiento, ¿no? Igual, regulamos, en el caso, por ejemplo, de algunos entes de gobierno local, regulamos alguna actividad en una determinada zona y esta, en vez de corregirse, se desplaza hacia otra zona, ¿no? Por ejemplo, las zonas de incentivo, ¿no? De repente un gobierno regional puede generar algunas zonas de incentivo, de repente brinda un beneficio, como pasa en algunas zonas, en el caso de Tacna creo que hay un beneficio para una zona productiva, en donde hay un apoyo, digamos, para algunos costos, ¿no? En la producción. Entonces, obviamente, muchas personas quieren estar ahí porque está ese incentivo, ¿no? Eso se conoce como el efecto de desplazamiento. Y bueno, estos problemas se generan dentro de estas causas, ¿no? Una captura regulatoria, como veíamos, los gobiernos regionales tienen esa capacidad de emitir normas, ¿no? Y no están exentas de capturas, ¿no? Es decir, de que grupos de interés en aras de beneficiarse, obviamente consigan algunos beneficios a través de las emisiones, de las disposiciones que emiten los gobiernos regionales. Hay un diseño inadecuado de intervención, hay planeamiento inexistente de cumplimiento, no se ha diseñado cómo se va a cumplir o cómo se va a hacer cumplir la norma. Hay una falta de coordinación entre la actividad administrativa y de policía, ¿no? El que diseña la norma muchas veces puede tener una visión,
pero en el aterrizaje hay otra, como en el caso que les comentaba, de que existía una regulación de alcance nacional, que establecía algunos requisitos, pero la de alcance regional establecía otros y ya lo había reconocido una institución, cuando obviamente la de alcance nacional establecía un procedimiento. Entonces, esto obviamente hay una falta de coordinación. Todas estas obviamente tienen estos escenarios, ¿no? Una falta de visión o una visión de corto plazo, una evaluación limitada, posterior y una falta de control regulatorio. Nadie controla, se saca la norma y nuestra tradicional idea, ¿no? Existe una norma, debe encontrarse una solución, pero muchas veces las normas no tienen pies ni tampoco tienen manos y no terminan convirtiendo ni transformando nada, ¿no? Fallas de comunicación, fallas en la organización, y muchas veces esto está como base desencadenado por una falta de estrategias o técnicas inapropiadas, ideas o entendimientos, en este caso de las personas que son contrarios a los que van a recibir la norma. Es también una falla en la regulación de comportamientos individuales, ¿no? Muchas veces se hacen las cosas porque así se dice que se quiere, ¿no? Por algunos actores políticos, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de solución? Bueno, esto, ¿no? Dentro de los alcances regionales, un presupuesto regulatorio, ¿no? O un, digamos, bolsillo regulatorio de presupuesto, ¿no? Tengamos un presupuesto que ya tiene, digamos, algunas partidas o ya está establecido, ya está comprometido para algunos proyectos, ¿no? Igual, si vamos a sacar una norma, un análisis de impacto regulatorio ayuda, ¿no? Para saber si es que lo que vamos a hacer, a ver, en una actividad de un gobierno regional que va a intervenir a través de repente de una norma, y no necesariamente de una norma, sino a través de un proyecto, saber si esto obviamente va a tener un impacto positivo. Igual, laboratorios. Y en el caso del modelo peruano tenemos algunos, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene un laboratorio, Minedulab, me parece que es, y ahora creo que también el Ministerio de Salud ha sacado otro, en donde lo que se busca justamente es ver, antes de emitir la norma, qué efecto va a tener, ¿no? Y mejorar también la gestión pública a través de lo que se conoce como estos laboratorios públicos, ¿no? Laboratorios de gestión pública, ¿no? ¿Eso en los gobiernos regionales se puede dar? Pues claro, ¿no? Se puede dar a través de las universidades, ¿no? Justamente las universidades buscan, en ese caso, a través de sus líneas de investigación, mejorar la gestión del agente público a través, obviamente, del aporte de la investigación. Dentro de esto es justamente investigación o experimentos, ¿no? Una coordinación regulatoria o articulación intergubernamental y obviamente un cumplimiento orientado a promover que las personas, los destinatarios de la norma, cumplan de manera escalonada y no hoy salió la norma, mañana todos cumplen. Y por ahí hemos visto algunas normas vinculadas de repente a algunas actividades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las regiones del sur, por ejemplo, la modificación de las zonificaciones, algunos programas, obviamente, algunas regulaciones que se implementan, tienen en ese caso algún plazo de implementación. En algunos casos sí, en otros no. Entonces, esto obviamente puede generar una mejora si es que hay una promoción de ese cumplimiento, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería proponerles en este caso, en esta noche, esta evaluación posterior que principalmente se genera en función al monitoreo de la propia entidad y también en función a la eliminación de las barreras burocráticas que recaen necesariamente en los agentes económicos que se han visto afectados por esa intervención del Estado, ¿no? A través de una regulación de las actividades económicas. Ciertamente, la gestión pública tiene dos frentes, ¿no? Hay una visión que tenemos que tener en cuenta, que es la visión del sector privado, ¿no? ¿Cuál es el interés privado versus el interés público, ¿no? Lo que buscamos a través de la gestión pública, a través de la función administrativa, es articular estos dos enfoques, ¿no? Y una gestión regional que no tenga esa visión podría tener de repente una visión sesgada, ¿no? No, acá solamente lo que interesa es la visión del gobierno regional. Bueno, muchas veces esto obviamente puede generar una emisión de una norma,
Pero al final la respuesta es, no hay en este caso un interés del sector privado en obviamente participar. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? Esta justamente es la gobernanza o la interacción, ¿no? El Estado, en aras del bienestar común, busca en este caso a, obviamente, beneficiar a la sociedad, obviamente, a través de agregarles valor en, obviamente, estas interacciones que se generan, ¿no? Bueno, la función administrativa, un poco para detallar el concepto, está compuesta por una serie de actuaciones sujetas a la Constitución y a las leyes con el objeto de lograr los cometidos estatales, en este caso de alcance, como decía aquí, gobiernos subnacionales, ¿no? Y estas son las facultades que ya hemos visto, de los gobiernos regionales también, no nos vamos a detener en ello. No obstante, sí es conveniente comentarles de que en esta función administrativa que pueden desarrollar los gobiernos regionales, muchas veces esta puede tener una incidencia en la libertad de las personas, ¿no? Principalmente en las actividades que puedan desarrollar. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un caso de repente de un gobierno local. Actividad 1, ¿no? Una empresa, una persona natural con negocio quiere, en este caso, iniciar una actividad de discoteca, bar, ¿no? Quiere poner un bar. La pregunta que nos podríamos hacer, ¿se afecta un interés público? ¿Las personas están de acuerdo con que existe un bar o una discoteca? ¿Esta es compatible con la zonificación? ¿Va a afectar la tranquilidad de los vecinos? ¿Va a afectar la seguridad local? Bueno, frente a eso, obviamente, hay unas exigencias, en este caso, que se imponen por parte de los gobiernos, tanto locales y también, en algunos casos, gobiernos regionales, ¿no? Estas pueden estar aterrizadas en esta línea de función administrativa a través de la exigencia de licencias de funcionamiento. Ok, la iniciativa privada es bienvenida, pero obviamente siempre y cuando esté articulada y concordada con las disposiciones que emite el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Y estas obviamente, en este caso, han impuesto unos requisitos para que se emita la licencia de funcionamiento. Bueno, esa expresión del gobierno local, regional o nacional afecta el interés privado, genera un sobrecosto, implica una inversión de tiempo, entonces esto ahuyenta la inversión privada y si ahuyenta la inversión privada va en contra de la actividad de promoción que tienen que tener los gobiernos regionales. Son preguntas obviamente que es conveniente hacer, ¿no? Igual, vamos a poner un segundo caso. Quiero elaborar alimentos. En los casos de las regiones, por ejemplo, mucha actividad de las asociaciones va vinculada en el sector agrícola a obviamente transformar los productos que ellos producen, ¿no? Papas, de repente en papas fritas, de repente aceitunas, en aceitunas obviamente envasadas, en aceite de oliva envasado, en este caso en orégano también procesado. Entonces, quiero sacar algunos productos. Bueno, la pregunta, ¿no? ¿Se puede afectar a ver, se puede afectar un interés público, las personas pueden verse afectadas, la salud del consumidor se podría ver afectado. Bueno, entonces, para evitar eso, exigimos que cumplas con registrarte en este registro sanitario, ¿no? Que tengas tu autorización de registro sanitario, ¿no? Esto lo impone en este caso el gobierno nacional. Entonces, esto afecta un interés privado, se genera un sobrecosto, implica una inversión de tiempo. Y finalmente este tercer ejemplo para que esto quede claro, ¿no? De cómo en los gobiernos regionales y también, ¿por qué no en los gobiernos locales se puede presentar estas situaciones de gestión, en el caso de que nos toca hoy día, que nos convoca hoy día de gestión regional, ¿no? ¿Cómo articulamos el interés privado, con el interés público, ¿no? Por ejemplo, una actividad particular, instalación de postes. Seguramente muchos de ustedes han escuchado, en este caso, de que existe una posición de algún sector de la población que señala que, por ejemplo, en el caso de la instalación de antenas de telecomunicaciones, esto puede generar alguna radiación que podría generar alguna afectación a la salud, ¿no? Entonces, esta actividad que busca mejorar la conectividad en las regiones y que también dentro del plano de telecomunicaciones en
los gobiernos regionales es una actividad que también genera un interés, podría afectar a las personas, podría afectar las vías públicas, podría afectar la seguridad. Bueno, entonces les exigimos una autorización municipal, ¿no? La municipalidad tiene que autorizarlas. No obstante, existe una regulación nacional, la municipalidad les impone, o de repente, en algún otro ejemplo, el gobierno regional impone alguna exigencia, ¿no? Entonces, estas exigencias afectan el interés privado, se genera un sobrecosto, implica una inversión de tiempo, ahuyenta la inversión privada, va en la línea de la promoción. Entonces, esta visión de querer converger y alinear tanto el interés público como el interés privado es parte de la gestión regional y también municipal, ¿no? Entonces es un tema, obviamente, que muchas veces está en la mesa del funcionario público regional y obviamente tiene que canalizarla, ¿no? Y muchas veces vamos a verlo a continuación qué podría generarse, ¿no? Lo que quiero comentarles aquí es que muchas veces estas decisiones pueden sí estar articuladas a normas de alcance nacional, pero en algunos casos también pueden estar en contra, ¿no? Y en ese escenario tenemos algunas expresiones que canalizan, digamos, ese malestar, ¿no? Por ejemplo, hay que pedir mucho, hay que generar mucho permiso, ¿no? Entonces esto se conoce como permisología, ¿no? Hay mucho requisito, mucho procedimiento que cumplir, ¿no? Hay mucho trámite previo, ¿no? Y en este sentido, se emitió el decreto legislativo 1256, ya es una norma que sí tiene algunos años y que obviamente ha implementado la calificación de aquellas actividades, principalmente que son identificadas como barreras burocráticas. Por ejemplo, aquellos cobros, aquellas exigencias, aquellos requisitos, aquellas limitaciones y aquellas prohibiciones que condicionan, restringen y obstaculizan el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, o la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas y o principios que garantizan la simplificación administrativa son considerados barreras burocráticas. ¿Qué es una barrera burocrática? Es obviamente una limitación para poder ingresar al mercado, para poder permanecer en el mercado, y esto obviamente reduce la promoción, reduce la oferta, y esto obviamente genera un menor desarrollo económico. Y dado que estamos hablando de desarrollo regional, lo que buscamos es obviamente que el gestor regional pueda mejorar esos escenarios, ¿no? Y si es que lo hace desde la imposición de barreras burocráticas, es evidente que, así como pasa, como por ejemplo, alguien quiere entrar al estadio, la barrera que tiene que enfrentar es la entrada, ¿no? Tienes que pagar la entrada para que pueda estar dentro del estadio. Igual, si hay un empresario que quiere ingresar al mercado, la barrera que tiene que atravesar es justamente muchas veces estas barreras que se imponen a través de este tipo de materializaciones, ¿no? A través de un cobro, una exigencia, un requisito, una limitación, una prohibición que o condiciona o restringe o netamente lo obstaculiza, ¿no? De ingresar al mercado. Estas muchas veces son impuestas por entidades del Estado. La mayoría de veces las barreras burocráticas, siempre las barreras burocráticas son impuestas por las entidades del Estado. Dado que estamos hablando de gestión regional, en este caso podrían ser impuestas por el gobierno regional y se materializan en disposiciones administrativas, ¿no? Ordenanzas regionales, ordenanzas municipales, decretos de alcaldía, actos administrativos y actuaciones materiales, ¿no? ¿Qué no constituye una barrera? Es muy importante también saberlo, ¿no? Por ejemplo, el cumplimiento que está en las leyes, las exigencias, requisitos, limitaciones y provisiones que están en leyes, no forman en este caso parte de una barrera porque obviamente están articulados a un plan nacional. Pero los requisitos, exigencias, limitaciones, provisiones y cobros que están contenidos de repente en una norma de alcance regional, sí podrían ser, ¿no? Los contratos suscritos por una entidad, tampoco. Las omisiones, inactividades o cualquier inactividad de la administración pública tampoco es una barrera, que es justamente lo que se pretende corregir ahora a través de un proyecto de ley que está en el Congreso.
Las tarifas y contraprestaciones por servicios prestados ajenos al ejercicio de la función administrativa tampoco son barreras burocráticas. El cobro de aranceles, las medidas fito y zoosanitarias, las controversias contencioso-tributarias, el cobro de arbitrios a personas naturales sin actividad económica, la declaración de nulidad por motivos de debido procedimiento y la imposición de sanciones tampoco es en este caso una barrera burocrática, ¿no? ¿Cómo se analizan estas barreras? Bueno, ya lo hemos visto, vamos a profundizar un poco más. Cuando en la gestión pública se imponen barreras, muchas veces estas, cuando son cuestionadas, porque nuevamente en esa búsqueda de articular tanto el interés público como el interés privado, el organismo público toma una decisión, emite una disposición o un acto administrativo, estas muchas veces, como les he comentado, tienen que estar articuladas a normas de alcance regional y tienen que cumplir con el principio de legalidad, es decir, tienen que respetar el ordenamiento jurídico vigente. Pero si es que no sucede, ¿cómo podríamos solucionar? Bueno, un enfoque de análisis que está contenido en la ley de eliminación de barreras burocráticas es justamente esta posibilidad de análisis de estas disposiciones que se consideran barreras burocráticas y obviamente buscan o permiten un análisis de la ilegalidad. Esta disposición que se está cuestionando, de alcance regional o de alcance local, cumple con las facultades, en este caso, que tiene la autoridad para emitirla, que lo tenemos bien claro, ¿no? ¿Existen o no atribuciones conferidas por ley que autoricen a la entidad a establecer o aplicar barreras burocráticas? ¿No? Entonces, esa autoridad puede imponer esas barreras, puede imponer esas restricciones, ha cumplido los procedimientos y, más allá de eso, esa norma en el fondo es compatible con otras leyes o de repente genera un conflicto con otras normas. Y obviamente, si es que la norma de alcance nacional establece beneficios, sería contradictorio que una norma de alcance local los restrinja, ¿no? Entonces, a la final limitamos el desarrollo económico regional porque obviamente hay una norma de ese alcance que obstaculiza esos beneficios. Y vamos a ver acá algunos ejemplos, ¿no? De repente de alcance local. Una empresa dedicada al transporte terrestre denuncia como barrera burocrática ilegal la imposición de un plazo de vigencia determinado a la autorización de instalación de anuncios publicitarios, ¿no? Materializada en el acto que otorga la autorización de instalación de elementos publicitarios. Bueno, en este caso, esta es una barrera ilegal, en tanto que dicha medida contraviene lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, el cual permite que las autoridades sujeten a un término los actos administrativos únicamente cuando cuenten con una ley que las autorice a hacerlo, ¿no? Entonces, si no hay en este caso una norma que les autorice a establecer un límite, pues no lo pueden hacer. Igual, otro caso de licencias de funcionamiento. Una municipalidad en este caso establece la exigencia de prestar una declaración jurada en la que conste que el agente económico cuenta con un contrato con el legítimo propietario para hacer uso del inmueble, como requisito para obtener una licencia de funcionamiento, lo que en algunos casos puede resultar considerarse razonable, ¿no? Bueno, dicha medida es ilegal en cuanto contraviene el artículo 7 de la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, que establece los requisitos máximos que pueden ser exigidos para la obtención de una licencia de funcionamiento. Entonces, nuevamente, ¿no? De repente ha existido un malestar de los vecinos, de repente ahí ya hay evidencia de que se emiten licencias de funcionamiento sin tener en este caso la autorización de los propietarios, ¿no? Entonces, la respuesta del ente local, bueno, en este caso el ente local, es, bueno, vamos a poner un requisito. Bueno, esto va en contra de la ley, porque la ley del alcance nacional ya ha establecido algunos requisitos máximos. El carnet de sanidad, ¿no? Igual. Dos municipalidades establecen a través de disposiciones las siguientes exigencias, ¿no? La exigencia de portar carnet de salud para todas las personas
que por la naturaleza de sus labores brindan servicios al público. En este caso, por ejemplo, ustedes van al mercado y la señora del pollo tiene en ese caso su carnet. La señora de las verduras tiene su carnet. Bueno, esa exigencia de contar con una acreditación es ilegal, porque el artículo 13 de la Ley General de Salud establece que las municipalidades no deben exigir a los administrados contar con el carnet de salud como condición para el ejercicio de sus actividades económicas. Entonces, vean, una ordenanza impone estos requisitos, ¿no? Y bueno, aquí he traído casos más de alcance municipal, que es lo que es más recurrente, pero también podría analizarse en algunos escenarios el alcance regional. De hecho, que hay algunos casos, pero para ser más didáctico he traído estos de alcance municipal. Y bueno, esta disposición que justamente, otra vez reitero, busca canalizar el interés público. Tenemos que asegurarnos que las personas que manipulan los alimentos no están enfermas, ¿no? Entonces, les imponemos este requisito, pero eso va en contra de la ley de alcance nacional. Las habilitaciones urbanas, otro ejemplo, ¿no? Aquí tenemos ya el caso específico, ¿no? La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de una disposición, dispone de la exigencia de que la rendición en dinero de aportes para parques zonales y para la renovación urbana, a la que se encuentran obligados los titulares o responsables de las habilitaciones urbanas con fines industriales y comerciales, se realice en función a la valorización comercial de las áreas. Bueno, dicha medida es ilegal porque el artículo 36 de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, el cual establece que todas las entidades públicas se encuentran obligadas a dar cumplimiento a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales que regulan las habilitaciones urbanas y edificaciones. Entonces, vemos en este caso que también hay otra norma que no se está cumpliendo. Y aquí en los casos más anecdóticos, ¿no? La municipal, este es el carnet de sanidad, igual, va lo mismo, y en el caso de la calculadora, ¿no? Una municipalidad establece como cobro para una tasa de casi 700.000 a una empresa inmobiliaria para otorgarle la correspondiente licencia de edificación. Esto obviamente estableciendo un porcentaje, ¿no? Si tú quieres una licencia de edificación, tienes que pagar el 10% del valor de la obra. Bueno, si cuesta 40 millones, ¿se imaginan el valor de la tasa? Bueno, en este caso se establece que el monto máximo para el cobro de una licencia de edificación es una UIT, ¿no? Y no se puede cobrar más. Eso es lo que he querido aportar el día de hoy a este proceso que ustedes están siguiendo para ver el enfoque de la gestión regional. Y bueno, me quedo a su disposición para las preguntas. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Estimados participantes, si tendrían alguna pregunta, por favor, eso sí, sé preciso, relacionadas al tema, no casos particulares, pueden intervenir en estos momentos. Un ejemplo claro, el doctor Richard Mamani. Doctor Richard Mamani, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Está activo su audio. Adelante. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, usted acaba de decir de que hay normas ilegales con respecto a las ordenanzas municipales. Yo soy un resolutor de una municipalidad, pero nos dijeron en clases pasadas de que, bueno, sí o sí debemos resolver según las disposiciones de las ordenanzas. ¿Qué complicaciones posiblemente puedo tener ante una denuncia más adelante, de repente por, no sé, pues por una resolución que se haya realizado contraviniendo una ley especial, ¿no? O superior, haciendo caso a las ordenanzas municipales, ¿no? Esa es mi pregunta. Bueno, las barreras burocráticas, una vez declaradas, si son de alcance general, ya no pueden en este caso ser aplicadas, y para eso esta ley, este decreto legislativo 1256 establece que es el gerente municipal el que tiene que encargarse de asegurarse que en el plano interno esta barrera burocrática que ha sido declarada de alcance general, o sea que ya no puede en este caso aplicarse, se aterrice por la plana funcional, ¿no?
pero en tanto que eso no se declare, en tanto que no se declare una norma como una barrera burocrática ilegal, obviamente se tiene que seguir aplicando. Podríamos en este caso decirnos, oye, pero yo soy consciente de que esto contraviene una norma, ¿no? Y bajo lo que hemos brindado el día de hoy como aporte, no me queda muy claro si estoy haciendo lo correcto. Pero en tanto que una norma no sea declarada con esa naturaleza como barrera burocrática, se tiene que seguir cumpliendo porque en la línea, en este caso, de la municipalidad, existe hay una, digamos, obligación de aterrizar los actos, en este caso, que se emiten por los órganos de gobierno, y en este caso las ordenanzas son parte de ello. Entonces no habría, hasta que no se declare como tal, no habría, digamos, una responsabilidad funcional. Excelente, maestro. Estimados participantes, ¿alguna pregunta adicional? Si no, damos ya por culminado la presente capacitación. Recuerden, tienen que tener activo su cámara y levantar su manito. Nos dicen, excelente capacitación. A ver, ¿qué más? En el chat no tenemos alguna pregunta. Entonces, Aquí tenemos algunas preguntas, si me permite, Raider. A ver, Raider, buenas noches. Una consulta. ¿Sería una barrera burocrática el cobro por food a pesar de ser establecido en el TUPA? Bueno, tendríamos que ver la redacción, ¿ah? Tendríamos que ver en ese caso el TUPA y analizarlo, obviamente, con la regulación. Pero en principio, si el food, en este caso, el cobro por food, bueno, tendríamos que verlo. Podríamos en ese caso alcanzar la respuesta. Me comprometo a ello para que ustedes tengan esa respuesta en función a la experiencia que hemos tenido con otros casos similares. Y acá hay otra que quería ver, ¿no? El alcalde de Surco prohíbe como actividad laboral los limpiaparabrisas y estas personas se trasladan a otro distrito. Bueno, sí es una falla de regulación, ¿no? Todos se están moviendo, en este caso, van prohibiendo y se van moviendo, obviamente, de zona, ¿no? Nos informa el doctor. Muchísimas gracias, nuestros participantes. Creo que ya no hay ninguna pregunta adicional. Doctor, una pregunta ya para que cerramos la sesión. Algunos buenos alcaldes en lo que es en Lima, de algunas municipalidades, hacen referencia sobre seguridad ciudadana y poner, bueno, lo que es el tema del modelo de El Salvador. ¿Sería competente lo que son los alcaldes poder proponer o decirle al pueblo que se tendrían que aplicar esas medidas de prevención referente a detenciones? Bueno, habría que ver si es que esas facultades le han sido otorgadas a los alcaldes. No olvidemos que tiene que estar establecido en una ley el poder ejecutar esas facultades, y de lo contrario, si es que eso no es claro, es mejor, en este caso, alinearse a lo que se encuentra, digamos, establecido en la regulación. Y para ser un poco más claro, quiero poner un ejemplo, ¿no? Regularmente en Semana Santa nosotros vemos que hay en este caso una movilización de fieles, también de creyentes, que alineados a esta celebración buscan en este caso un recogimiento. En alguna oportunidad tuvimos en algunas municipalidades la emisión de decretos de alcaldía que en esa línea de querer en este caso converger en este caso el interés público, sacaron decretos de alcaldía prohibiendo la comercialización de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, cualquier persona podría de repente hasta inclusive pensar que eso es legal, ¿no? Es decir, bueno, el alcalde ha establecido de que en esta Semana Santa está prohibido en este caso la comercialización de bebidas alcohólicas para buscar el recogimiento de las familias y establecer en este caso un ambiente de digamos, paz social y que viva en este caso estas fiestas religiosas, ¿no? Bueno, esa obviamente si bien es una buena intención, pero la ley en este caso no le ha dado las facultades a los alcaldes y muchas veces estas se encuentran contenidas en otra norma.
En este caso, los alcaldes no tienen atribuidas esas facultades para poder prohibir la comercialización de ese tipo de productos bajo esos escenarios. Y por eso, ese tipo de medidas, esos decretos de alcaldía en esos escenarios, tienen esa categoría, ¿no?, de barreras burocráticas ilegales. Entonces, tendríamos que analizar si en la propuesta que me trasladas tiene esa misma situación, ¿no? ¿Tienen los alcaldes esas facultades? ¿Pueden atribuirse esas facultades? ¿Pueden desplegarlas? Es un tema siempre de análisis más a fondo. Excelente, maestro. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes también por haber intervenido en la sesión del día de hoy. Nos dicen excelente ponencia, doctor Marcos. Vania nos dice muy buena exposición, gracias por la invitación. Mi nombre es Vania. Y también nuestros demás participantes, Alberto, Marita, Ayuri. Y bueno, doctor, que Dios le bendiga, tenga un excelente fin de semana y ya nos estamos viendo nuevamente en una capacitación con Uriápolis. Muchísimas gracias. Que tengan una buena noche.